Evangelio de hoy sábado 26 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículo 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro, a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11. Cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de San Marcos nos abre una puerta a la experiencia más radical y transformadora del cristianismo: la resurrección del Señor y su revelación progresiva a aquellos que le siguieron. María Magdalena, la primera testigo, no solo encarna el amor que no se separa de Jesús incluso después de la cruz, sino que también representa la fidelidad que recibe el don de ser enviada. Su testimonio es rechazado. Y ese rechazo es una imagen de la incredulidad persistente, incluso ante lo más sublime. Nos invita a examinar cuántas veces también nosotros hemos cerrado el corazón a las palabras de quienes nos hablan desde la fe, desde una experiencia profunda de Cristo vivo. María Magdalena, de quien Jesús había expulsado 7 demonios, es la primera en recibir la manifestación del resucitado. Esto nos recuerda que no se trata de méritos humanos, sino de apertura del corazón. Quien más ha sido sanado, más ama. La preferencia de Cristo por los que han sido tocados por el dolor y redimidos por la misericordia es una constante en su actuar. Ella es testigo de la gloria porque antes fue testigo de su propia miseria. Es una lección para todos los tiempos. Dios no escoge a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Sin embargo, el anuncio de María no es recibido con fe. Sus palabras son escuchadas con desconfianza. Esta incredulidad, lejos de ser ajena, nos resulta familiar. Muchas veces el corazón humano, herido por el sufrimiento o atrapado en sus esquemas, no logra acoger lo inesperado de Dios. El relato es un espejo en el que la Iglesia puede reconocerse. También hoy, cuando la fe de unos se encuentra con el escepticismo de otros, la misión no se detiene. El rechazo no paraliza la buena noticia, porque ésta no depende de la aceptación inmediata, sino de la fidelidad del enviado. Jesús se aparece luego bajo otra forma, a 2 discípulos que iban de camino. Aquí se nos revela otra dimensión de la presencia del resucitado. No siempre es reconocible de inmediato. Él se acerca, camina con nosotros. Se hace compañero de nuestras jornadas. Pero solo en la fracción del pan. En el diálogo abierto. Y en la memoria de su palabra descubrimos que siempre estuvo allí. Esta experiencia nos anima a abrir los ojos a las formas inesperadas en que Cristo se hace presente hoy. En los marginados, en la palabra compartida. En la comunidad que se reúne con sinceridad. Cuando estos 2 discípulos regresan para contar lo vivido,
Tampoco son creídos. La comunidad está sumida en una incredulidad profunda. Este elemento no es decorativo, sino central en el relato. La incredulidad es el terreno sobre el que actúa la gracia. No hay fe auténtica que no haya tenido que luchar contra la duda. El texto nos ayuda a comprender que la fe es fruto de un encuentro, no de una suposición. Solo el contacto con el resucitado, en la historia concreta, transforma el corazón y lo dispone para la misión. La aparición final de Jesús a los 11 marca un punto de inflexión en este pasaje. Y en toda la historia de la salvación. Porque allí se encuentra la conjunción entre la misericordia del Maestro y la fragilidad de sus discípulos. Jesús no los reprende simplemente por su incredulidad y dureza de corazón, sino que en medio de esa corrección les confía la misión más grande: ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Esta paradoja divina revela que Dios no espera la perfección para confiar en nosotros, sino que se adelanta a nuestro sí con una tarea que nos supera y que nos transforma en el camino. En ese gesto de Jesús hay una pedagogía divina que toca la raíz de la condición humana. Él no abandona a los suyos por haber fallado. No los reemplaza por otros más dóciles o mejores, sino que los visita. Les muestra su victoria y les devuelve la confianza perdida. Es el maestro que no se cansa de enseñar, que levanta al caído y que reconstruye la comunión a partir de la gracia y no del mérito. Esta mirada esperanzadora de Jesús sobre sus discípulos nos invita a mirar con misericordia nuestras propias caídas y las de los demás. El mandato de predicar el Evangelio a toda criatura no es una frase abstracta ni un ideal utópico. Es una llamada concreta a salir del encierro del miedo, a superar las fronteras del yo y a llevar la luz de Cristo a cada rincón de la humanidad. El resucitado transforma a los incrédulos en testigos, a los que se escondían en misioneros, a los que dudaban en sembradores de esperanza. Este paso de la oscuridad a la misión es la clave de la Pascua cristiana. En estos versículos descubrimos también la dimensión universal del Evangelio. La buena noticia no está reservada a un grupo selecto, sino que debe alcanzar a toda criatura. Esto incluye no solo a todos los pueblos y naciones, sino también a cada rincón del corazón humano. El anuncio debe llegar allí donde hay dolor, injusticia, soledad, pecado. Porque Cristo ha resucitado para todos. Y su victoria no conoce límites. Al confiar la misión a sus discípulos, Jesús inaugura un nuevo modo de presencia en el mundo. Él ya no camina visiblemente por las aldeas, pero vive en quienes lo anuncian con fe y lo testifican con amor. La Iglesia nace aquí como comunidad enviada, como prolongación viva del resucitado en la historia, y como instrumento de salvación en medio de las naciones. Esta confianza que Jesús deposita en sus discípulos no es ingenua. Él conoce sus debilidades, sus dudas, sus traiciones. Pero también conoce la potencia del Espíritu que va a enviar. Sabe que lo que ahora parece torpeza se transformará en valentía. Que lo que hoy es miedo se convertirá en fuego ardiente. Jesús no apuesta por nuestras fuerzas, sino por su promesa. Y eso hace toda la diferencia. Cuando miramos este envío a la luz de la resurrección, comprendemos que no es solo un mandato, sino una participación en la vida nueva. El que anuncia el Evangelio no es solo un mensajero,
sino un testigo a alguien que ha sido transformado por la gracia y que comparte lo que ha visto y oído. La misión no nace de una obligación externa, sino de un corazón que arde por dentro. Esta escena final del Evangelio según San Marcos también nos revela algo profundo sobre la pedagogía de Dios. Él no espera que todo esté listo, que todo se entienda, o que el corazón esté completamente dispuesto. Dios actúa en medio de la confusión, del miedo, de la incredulidad. Porque la salvación no es un premio al entendimiento, sino una gracia que irrumpe en la historia. El encuentro con el resucitado no es un momento aislado. Es el inicio de una transformación que continúa en el tiempo. Quien ha sido tocado por Cristo no puede vivir como antes, porque algo ha cambiado en lo profundo. El anuncio misionero nace de este cambio radical, de esta certeza de que la muerte ha sido vencida y que la vida tiene un sentido nuevo. Esta parte del Evangelio es también una invitación a revisar nuestro modo de creer, de anunciar, de vivir como cristianos. ¿Qué lugar tiene la resurrección en nuestra vida cotidiana? ¿Es una verdad remota o una presencia viva? ¿Anunciamos desde la alegría de haber encontrado al resucitado o desde el deber? Jesús quiere discípulos que hablen desde la experiencia, no desde la teoría. La incredulidad inicial de los discípulos no es una anécdota menor en el relato, sino una clave para comprender la naturaleza del testimonio cristiano. No se trata de una fe automática o superficial, sino de una lucha interior que se enfrenta al escándalo de la cruz y al misterio de la resurrección. Esta incredulidad, lejos de invalidar su misión, la vuelve más auténtica. Pues lo que ahora proclaman ha pasado por el crisol del desconcierto y del dolor. Su anuncio no nace de la comodidad, sino del asombro ante un amor que venció la muerte. En este contexto, la misión no es una tarea reservada a unos pocos elegidos, sino la vocación profunda de toda la Iglesia. Cada creyente, desde el momento del encuentro con el resucitado, recibe el encargo de ser testigo. No es necesario ser perfecto, sabio o fuerte para anunciar el Evangelio, sino haber sido alcanzado por la misericordia de Cristo. Este envío universal redefine nuestra identidad. Ya no somos solo seguidores, sino portadores de una buena noticia que urge ser compartida. El texto también subraya el contraste entre el anuncio femenino, inicialmente desoído, y la posterior credibilidad de los 11, que reciben la visita directa de Jesús. Este detalle nos invita a reconocer que Dios no se somete a las estructuras humanas de autoridad, ni a las jerarquías sociales. Él elige a quien quiere, y su palabra puede resonar en la boca de cualquiera, incluso de los más marginados o silenciados. La resurrección rompe esquemas y distribuye la misión más allá de lo previsible. La universalidad del mandato misionero refleja también la universalidad del amor de Dios. Jesús no envía a sus discípulos a los dignos o a los puros, sino a toda criatura. Esta expresión abarca incluso a aquellos que parecen más lejanos, más ajenos o más indiferentes. No hay fronteras para el Evangelio porque no hay fronteras para la compasión divina. Predicar a toda criatura es una forma de decir que cada vida cuenta para Dios. Al colocar este envío al final del Evangelio,
Marcos establece una transición entre la historia de Jesús y la historia de la Iglesia. Lo que sigue a partir de aquí ya no está escrito en el texto sagrado, sino en la vida concreta de quienes han creído y han respondido al llamado. La misión continúa en cada generación. Y nosotros estamos incluidos en ese movimiento imparable del Espíritu, que impulsa hacia la proclamación y el servicio. El hecho de que Jesús se aparezca a los 11 después de su incredulidad subraya que la fe no nace del esfuerzo humano, sino del don de la presencia de Dios. Es el resucitado quien sale al encuentro de los corazones cerrados y los abre con la fuerza de su amor. Esta pedagogía nos consuela porque nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino de fe. Dios siempre da el primer paso, incluso cuando nosotros dudamos. También es significativo que Jesús no solo aparece, sino que habla, instruye y confía una misión. No basta con ver al resucitado. Hay que escucharlo y asumir su palabra como criterio de vida. En ese diálogo se forja la vocación del discípulo, que no consiste en contemplar pasivamente, sino en dejarse transformar para convertirse en enviado. El envío a toda criatura tiene también una dimensión ecológica implícita. Toda la creación está llamada a participar de la redención. El Evangelio no se reduce al ámbito humano, sino que toca el cosmos entero. La resurrección inaugura un nuevo orden que alcanza la materia, la historia y el universo. Este horizonte cósmico nos invita a cuidar la casa común como parte de nuestra misión cristiana. La dureza de corazón que Jesús menciona alude no solo a una actitud psicológica, sino a una resistencia espiritual más profunda. Es el corazón que se ha cerrado por miedo, por heridas o por egoísmo. Jesús no condena esa dureza, sino que la ilumina y la rompe con su presencia viva. Su palabra tiene la capacidad de atravesar las murallas internas y sembrar allí una fe nueva. El mandato de anunciar el Evangelio a toda criatura no solo es una instrucción, sino una revelación del deseo profundo del corazón de Cristo, que anhela que todos sean alcanzados por la luz de la salvación. No se trata simplemente de expandir una doctrina, sino de testimoniar una experiencia viva. Una transformación real que ha acontecido en la historia y que quiere prolongarse en cada persona que escucha y acoge la buena noticia. En ese sentido, el anuncio no puede reducirse a palabras vacías o fórmulas aprendidas, sino que debe brotar de un corazón que ha sido tocado por el fuego del amor divino. Este envío también pone de manifiesto que la fe no puede ser un secreto guardado en lo íntimo del alma, sino que reclama una manifestación concreta, pública, valiente. La resurrección no es solo un consuelo interior, sino una fuerza que desborda, que busca cambiar las estructuras de injusticia, transformar la cultura del egoísmo y sembrar esperanza en medio del desierto humano. La misión, por tanto, es un acto de amor que lleva al mundo lo que ha recibido de Dios. En este texto de Marcos, el Señor aparece como quien sigue buscando a los suyos, incluso cuando ellos no lo buscan a Él. Esta insistencia divina revela una paciencia insondable, una fidelidad que no se cansa de invitar, de esperar, de ofrecer nuevas oportunidades. En un mundo marcado por la impaciencia y la cancelación, el Evangelio muestra que Dios no se rinde con nosotros.
Esta ternura de Cristo es la que permite que el corazón, por más endurecido que esté, se vuelva dócil a su presencia. También es importante notar que Jesús no condiciona el envío a un mérito previo, ni espera que los discípulos hayan entendido todo perfectamente. Los envía a pesar de sus dudas, sus errores y su fragilidad. Esto significa que la misión nace de la gracia, y no del desempeño humano. Dios confía incluso en quienes han fallado, porque sabe que su poder se perfecciona en la debilidad. El versículo que ordena predicar a toda criatura puede ser leído como un llamado a la universalidad de la esperanza. Nadie está excluido del horizonte del amor de Dios. Los que se sienten olvidados, los que han sido descartados por la sociedad, los que no encuentran sentido a su existencia. Todos ellos son destinatarios preferenciales de esta buena noticia. El Evangelio no es para unos pocos elegidos, sino para todos los que respiran bajo el cielo. Finalmente, este pasaje nos sitúa ante una elección. Podemos quedarnos en la incredulidad, o podemos dejarnos tocar por la voz del resucitado. Podemos encerrarnos en nuestras seguridades, o podemos lanzarnos a la misión confiando en su promesa. La fe cristiana no es solo contemplación de un hecho pasado, sino adhesión a una presencia viva, que impulsa al mundo hacia su plenitud. Cada discípulo está invitado a responder con generosidad y alegría. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.